Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, celebración que tiene lugar el 1 de enero al abrir el año civil y que a la vez cierra la octava de Navidad. Estamos, mis amigos, ante una celebración muy densa en el sentido de que hay varios temas que aparecen. Por supuesto, la maternidad de la Virgen María, pero también la circuncisión de nuestro Señor Jesucristo, la imposición del nombre de Jesús y también la adoración de los pastores. Así que en los versículos que siguen, que son solamente 6, vamos a encontrar gran densidad, gran contenido, gran riqueza espiritual para nosotros. Llamamos a esta exégesis simple porque básicamente lo que hacemos es acercarnos a la parte semántica, es decir, al significado de aquellas palabras como las ha tenido en primer lugar la Iglesia, en forma escrita, quiero decir. Fue a través de la lengua griega como el Espíritu Santo quiso darnos en primer lugar estos hermosos textos. Pidamos juntos la gracia del Espíritu Santo. Ciertamente necesitamos de ese Espíritu para vivir, para hacer realidad en nosotros esta palabra. Y ese es el propósito último, que esta palabra habite entre nosotros con toda su riqueza, como dice San Pablo en la carta a los Colosenses. O también, como nos lo muestra el texto de hoy, que nos habla de María como aquella que atesora en su corazón las palabras y los acontecimientos que Dios le permite vivir. Es necesario orar. Es necesario que el mismo Espíritu que hizo posible esta palabra como texto escrito en papiro, en papel o en una pantalla, pues haga también que ese texto quede escrito en nuestra vida. Oremos juntos, pidamos la intercesión de Santa María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos entonces a nuestro texto, es tomado del capítulo 2 de San Lucas. Son 6 versículos, como dijimos. Los versículos corresponden a los números 16 al 21. Y fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que les habían dicho acerca de aquel niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, se le dio el nombre de Jesús, el que le dio el ángel antes de ser concebido en el seno. Ese es el breve texto que tenemos para esta celebración de Santa María, Madre de Dios. Vayamos a los textos originales. Kai elthan speusantes, kai aneuran tente Mariam, kai ton Yosef, kai to brefos keimenon ente fatne. Empecemos por el final. Fatne, una palabra femenina, fatne, fatnes, significa el lugar donde se da comida a los animales, que es el sentido original de la palabra pesebre. Esto aparece también en inglés o en francés con la expresión manger, ¿no? Manger. Es uno de los modos de describirse al lugar donde nació nuestro Señor Jesucristo. Es el lugar donde se da comida a los animales. Y los padres de la iglesia
suelen reflexionar en cómo la palabra Bethlehem, la ciudad donde nació Cristo, significa casa del pan, es decir, donde se ofrece alimento. Y en ese lugar, en un pesebre, es decir, donde se ofrece alimento para los animales, Dios nos ofrece el verdadero pan, nos ofrece el pan de vida. Y ese verdadero alimento es Cristo con su palabra, es Cristo con su cuerpo y su sangre, es Cristo con esa gracia de salvación que hace que tengamos vida eterna. Entonces, eso en cuanto a la palabra fatne. El sujeto no aparece aquí, dice Elzan del verbo erjomai, que indica pues venir, ir, moverse. Está en aoristo, por supuesto tercera persona plural. Elzan quiere decir vinieron o fueron, en este caso pues es fueron, pero no se nos dice quiénes. Por el contexto sabemos que se trata de los pastores, aquellos pastores a los que les había hablado el ángel durante la noche y los había invitado a que fueran a adorar al Salvador. Las palabras de aquel ángel fueron: os anuncio una gran noticia que lo será para todo el pueblo. En la ciudad de David hoy ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor. Entonces por eso vienen ellos y vienen speusantes. Speusantes viene del verbo speudo, que significa apresurarse, apresurarse. Uno podría estar tentado de relacionar speudo, que es apresurarse, con la palabra en inglés para velocidad, ¿no? Speed, pero no. Speed tiene una raíz distinta. Me puse en la pequeña tarea de averiguar. Speed viene del antiguo inglés sped, que si tiene relación con el latín es por otro lado, es por el lado de spes, que significa esperanza en el sentido de una buena noticia futura. Sped significa eh, prosperidad, significa que le vaya uno bien, y por eso en el antiguo inglés la expresión Godspeed significa algo así como ser prosperado de una manera divina, ser prosperado por Dios. Bueno, pero eso es en inglés. Volvamos aquí al griego y tenemos el verbo speudo, que significa apresurarse, y por eso dice aquí: fueron los pastores a toda prisa, fueron apresurándose, kai aneuran. Aneuran viene pues de ese encontrar. Heurisco es encontrar, y aneuran en aoristo pues significa encontraron. ¿A quienes encontraron? Nos dice el texto: ten temarían. Este ten pues es un artículo. O sea, encontraron ten Mariam, literalmente es como encontraron a la María. Ten temariam kaiton Yosef. Y encontraron a la María y al José. Ese uso del artículo con el nombre propio no es frecuente en el castellano actual, aunque hay lugares donde se sigue acostumbrando a hablar así, ¿no? El Ricardo me dijo tal cosa, mira con lo que salió la Jacinta. Eh, a veces se añade un artículo, pero realmente no es frecuente en el castellano actual. Entonces, ¿encontraron a quiénes? Tente Mariam, encontraron a María, Caiton Yosef y a José. Caito brefos. Brefos. ¿Qué es brefos? Brefos es el bebé, es el niño. La palabra brefos en griego se utiliza para referirse tanto al niño no nacido, en la medida en que está en el seno de su madre, por supuesto, como el niño recién nacido. Y siempre me llama la atención, ya lo habíamos comentado en otro de estos programas, me llama mucho la atención cómo brefos se utiliza para el no nacido y el recién nacido, exactamente la misma palabra. Y hay una intuición profunda, ¿no? En ese modo de hablar, porque lo que se está haciendo ver es que la cualidad y la dignidad de ese ser recién nacido es la misma cualidad y dignidad del que está en el seno materno. Es decir, más allá de los absurdos que encontramos en la legislación abortista, ¿no? Porque en la legislación abortista más o menos se le empieza a otorgar dignidad al recién nacido, aunque pues tan trágico es el tiempo en el que vivimos, en que ya algunos quieren quitar, en vez de darle derechos al que no ha nacido,
lo que quieren es quitarle derechos al recién nacido, es decir, autorizar el infanticidio. Y ya está sucediendo, por ejemplo, en algunos estados de Estados Unidos. Entonces los pastores speusantes, apresurándose, aneuran ante María, aunque Don Yosef, encontraron a María y a José y al niño Keimenon. Keimai significa acostar, significa poner, pero usualmente así como en sentido horizontal, al niño acostado, por eso dice acostado, en el lugar donde se alimentan los animales, en Tefadne. Este es el encuentro que los pastores tienen con Jesús y son los primeros, pues después del papá y la mamá, los primeros en contemplar al Señor. Conviene recordar que los pastores en aquella época, pues eran gente bastante despreciada, bastante marginada. Y yo creo que es importante destacar eso. Los primeros en contemplar al Hijo de Dios son los más pobres, los más despreciados, los olvidados de la sociedad. Este es un dato que yo creo que es importante subrayarlo en este día. Destaquemos también que esta lectura nos devuelve a la Nochebuena. Destaco esto porque estamos en 1 de enero. Se trata del cierre, ya lo dije, del cierre de la octava de Navidad. Y en ese cierre volvemos a la Nochebuena. Es decir, hacemos como un círculo en la octava y volvemos a la escena de aquella noche bendita. Idontes de, idontes. ¿Idontes qué quiere decir? Pues del verbo jorao, que significa ver. Entonces, viendo, pues, ¿qué vieron? Ya se nos ha dicho, vieron lo que encontraron, es decir, a María, a José y al niño. Por cierto, es curioso que la Biblia, pues ciertamente le da su lugar al que es cabeza de familia, es decir, a José, pero en esta enumeración se da el primer lugar a María. María, José y el niño. Ese es el orden en el que se presentan. Entonces ellos viendo eso, viendo esa escena, eknorizan, de nuevo, un aoristo del verbo knorizo. Knorizo quiere decir llegar a conocer o también dar a conocer. Es interesante ver cómo hay una cantidad de verbos en griego bíblico por lo menos, hay una cantidad de verbos que sirven tanto para describir lo que le sucede a la persona como para describir lo que la persona hace. Vamos a tener otro ejemplo en este mismo pasaje del Evangelio. Por ejemplo, el verbo knorizo. Knorizo quiere decir llegar a conocer, pero knorizo también puede significar dar a conocer. Esto nos hace pensar que esta clase de verbos tienen un énfasis, llamémoslo así, objetivo. Es decir, el verbo gnorizo se refiere a que algo llega a ser conocido y ese algo puede llegar a ser conocido porque alguien lo conoció o porque alguien lo dio a conocer. En este caso, claramente, a lo que se refiere es a que ellos dieron a conocer. Entonces dice, idontes, viendo aquella escena, ignorizan, dieron a conocer periturrematos tu lalecentos autois peritupaidiu aututu. Entonces, dieron a conocer periturrematos. Rema significa la palabra en cuanto pronunciada, palabra dicha. Entonces, dieron a conocer periturrematos acerca de la palabra, dieron a conocer la palabra, aquí dice lo que les habían dicho, tú lalecentos. A ver, literalmente es, viendo, dieron a conocer acerca de la palabra que se les había dicho, peritupaidiu tutu, acerca de este niño, acerca de aquel niño. Observemos que esta doble expresión rematos y luego lalecentos. Lalecentos viene el laleo que significa decir, hablar, ¿no? Entonces, por eso digo, literalmente este versículo sería, viendo la escena, que era ver el cumplimiento de lo que les había anunciado el ángel, viéndolo, dieron a conocer acerca de la palabra que les habían dicho sobre aquel niño o sobre este niño.
Buena ocasión para ver cómo se traduce este texto en la Neovulgata. Videntes autem, ¿cierto? Viendo, notum fecerunt verbum. Dieron a conocer la palabra, ahí está rema. Quod dictum erat illis, que se les había dicho de puero hoc, de este niño. En ese sentido, el latín es más literal que la traducción castellana que tenemos aquí. Entonces, hay que notar cómo está el anuncio del ángel, el camino de los pastores, la contemplación, o sea, lo que ven los pastores, y luego el anuncio. ¿Sí? Hagamos ese pequeño recorrido de verbos. Los pastores reciben un anuncio, se ponen en camino, contemplan la verdad de ese anuncio y después dan a conocer, es decir, comparten la noticia, y la noticia es el cumplimiento, es decir, es verdad lo que Dios nos dijo. Eso es lo que ellos están diciendo aquí. ¿Y por qué destaco esos pasos? ¿Por qué son importantes esos pasos? Porque son los pasos de la vida cristiana. Nosotros recibimos un anuncio cuando alguien nos evangeliza, después nos ponemos en camino, descubrimos de un modo personal la verdad de lo que nos ha sido anunciado y después compartimos con otros, ¿cierto? Que es el verbo aquí, gnorizo, compartimos con otros lo que hemos recibido. Y observa que estos 4 verbos son como una secuencia que se replica. Es decir, yo recibo anuncio, por decirlo de algún modo, verifico el anuncio y entonces comparto el anuncio para que otros reciban el anuncio, verifiquen el anuncio y compartan el anuncio. Y esos otros reciban el anuncio, verifiquen el anuncio en sus propias vidas, con sus propios ojos, en su propia experiencia, y compartan el anuncio. Esa es la manera como se extiende, esa es la manera como se comparte la fe, ese es el modo. Recibimos, verificamos, es decir, lo descubrimos por experiencia propia y compartimos. Recibimos, verificamos y compartimos. Recibimos, verificamos y compartimos. Y en cierto sentido, este es el legado que el tiempo de Navidad quiere dejar en nosotros. Recibimos, verificamos por experiencia propia y compartimos. Recibimos a Cristo, tenemos, por decirlo de algún modo, experiencia viva de la gracia y la presencia de Cristo y después compartimos con otros para que también ellos hagan el mismo proceso. Nuestro siguiente versículo nos comenta exactamente qué es lo que ellos, el impacto que tiene el testimonio de ellos, es decir, el siguiente ciclo, ¿no? Reciben, verifican y comparten. Y ahora que ellos comparten, ¿qué sucede? Mira, caipantes, hoi acusantes, ethaumasan periton lalecenton, ¿cierto? Entonces, y todos, hoi acusantes, y todos, hoi acusantes, ¿qué es? Acuo es escuchar. Entonces, todos los que escuchaban, ¿a quiénes? Pues a los pastores, ¿sí? Acuérdate, recibir, verificar, compartir. Ahora los pastores empiezan a compartir, y cuando los pastores empiezan a compartir, entonces otros reciben. Esos son los acusantes aquí. Caipantes o acusantes y todos los que escuchaban, ethaumasan, el verbo thaumazo, que es el verbo de las maravillas, el verbo de los prodigios, el verbo de los milagros. Ethaumasan, se maravillaban, periton lalecenton, de todo lo que se decía, de todo lo que decían, hypoton poimenon prosautus, de todo lo que decían o se decían, perdón, de todo lo que decían los pastores, prosautus, de todo lo que les decían los pastores. Entonces, repito, ese es el ciclo propio de la Navidad y ese es el ciclo propio de la vida cristiana. Recibimos el anuncio,
lo verificamos y a partir de esa verificación, a partir de esa certeza, que no es simplemente una palabra que oímos, sino que es una palabra verificada en nuestra propia experiencia, compartimos. Ed omnes, dice en latín, qui audierunt, todos los que oían, miratis un deis, se admiraban de aquellas cosas que dicta erant a pastoribus ad ipsus, aquellas cosas que eran dichas por los pastores a ellos. Así se va propagando la buena noticia. O sea que la evangelización empieza en la Nochebuena. La evangelización empieza en Navidad. Ahí empieza a difundirse esta buena noticia. Esta gran noticia empieza a difundirse para todos. Pero hay algunos que quedan especialmente impactados. Estamos hablando de María y de José. Pero aquí se enfatiza María. G de Mariam, de nuevo, está el artículo, no G, como quien dice la María, panta suneterei. Panta suneterei tarremata tauta. Sunetereo quiere decir atesorar. De hecho ese sun nos está hablando de lo que se recoge como precioso, de lo que se colecta, de lo que se reúne. María va convirtiendo su corazón en un tesoro. Que de María panta suneterei, y María, ¿cierto? Panta suneterei tarremata tauta. Rémata, pues por rema ya sabemos qué significa, es una palabra neutra, entonces tarrémata significa las palabras, estas palabras, pero observemos que rema en principio es palabra, pero aquí traducen todas estas cosas. Todas estas cosas, miremos el versículo 19. María autem conservabat omnia verba ec conferens in corde suo. Conservabat omnia verba. Literalmente lo que dice es que María atesoraba todas estas palabras. Y bueno, en primer lugar se refiere a las palabras de los pastores, es decir, al testimonio impresionante de estos pastores que tenía que impactar muchísimo a María. María atesoraba todas estas palabras, las palabras de los pastores, también las palabras de admiración de la gente que acababa de oír a los pastores y se quedaba asombrada. Sí, se refiere a palabras, pero no es tampoco capricho que aquí se diga todas estas cosas en esta traducción al español, porque no se nos olvide que a través de estas palabras Dios estaba obrando. A mí este texto me hace recordar lo que nos dice la Constitución Dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II, cuando nos habla de la relación entre las palabras y los acontecimientos, las obras, los hechos de Dios. Sí, esto en principio eran palabras, de acuerdo, eran palabras, pero más allá de esas palabras, hay acontecimientos que son palabra, y son palabra de Dios. Son palabra de Dios. Entonces María estaba atesorando estas palabras, palabras de Dios en nuestra historia. Luego tenemos un verbo, simbalo. Ballo quiere decir arrojar. Simbalo es algo así como arrojar juntos. Es lo que aquí traduce con el verbo confero, que es como poner unas cosas junto a otras. Y es lo que a veces se traduce por ponderar, ponderar. Ese poner unas cosas junto a otras, ponderar. También hay un verbo en español que va un poco en la misma idea, sopesar. Básicamente es como aquí traducen por meditar, es decir, esta es María que va juntando
estas distintas palabras, lo que ella misma escuchó del ángel, el ángel Gabriel, 9 meses antes, lo que ella escuchó del ángel, lo que ella escuchó de Isabel, lo que ella escuchó de José cuando José pues la recibe, la acoge como mujer, como su mujer, lo que ella recibe, lo que ella recibe de los pastores, María va reuniendo todo esto, lo va reuniendo, lo va ponderando, lo va midiendo, lo va apreciando. Yo creo que es muy significativo lo que tenemos aquí. ¿Y cuál es el lugar donde ella atesora, donde ella reúne, donde ella en cierto sentido compara? Es en su corazón, en tecardía autes. De hecho, esta es la significación, la profunda significación teológica, primero bíblica, que tiene el corazón de María, el Inmaculado Corazón. ¿Por qué tenemos una especial devoción? ¿Por qué tenemos un especial afecto por el corazón de María, por el Inmaculado Corazón? Pues en primer lugar, porque es el lugar de los tesoros. El corazón de María es el sitio de los tesoros. Es el lugar donde se reúnen todos estos tesoros. Tesoros que son los acontecimientos y las palabras que estamos viendo aquí y que vemos que se cumplen. María autem conservabat omnia verba ec conferens in corde suo. Conferens, llevando juntas en su corazón estas cosas, poniendo juntas en su corazón estas cosas. Y yo creo que con ello María también nos está dando un ejemplo muy importante, y es que muchas veces los hechos de Dios se esclarecen unos junto a otros, unos junto a otros. Es decir, cuando Dios se hace presente en nuestra vida, cuando Dios nos habla en nuestra vida, muchas veces necesitamos que junto a unas palabras lleguen otras. Y con esas nuevas palabras, con esos nuevos acontecimientos, llegamos a entender y decimos, ahora sí te comprendo, Señor. Hay que poner unas palabras junto a otras. También en algún lugar del Evangelio dice Cristo, dice nuestro Señor Jesucristo, ustedes no van a entender ahora, lo van a entender después. Es decir, que la comprensión de lo que Dios nos quiere dar, de lo que Dios nos quiere entregar, esa comprensión muchas veces no es automática, sino que son solo los nuevos acontecimientos los que nos van a ayudar a entender las cosas que antes nos dijo el Señor. María, pues, convierte su corazón en un tesoro precioso. ¿Y qué sucede con los pastores? Kai hypes trepsana hoi poimenes. Los poimenes, pues, son los pastores. Hoi poimenes. Hypes trepsan. Hypostrefo quiere decir darse vuelta, retornar. Hypes trepsan, en auristo es, retornaron, hoi poimenes, y retornaron los pastores, pero no retornaron como vinieron, porque hay dos palabras que describen cuál es su retornar, cuál es su volver a su cotidianidad, volver a su trabajo. Doxatzontes kai ainuntes. Doxatzontes, doxatzontes significa, doxa es gloria, doxazo es dar gloria, dando gloria y alabando, aineo quiere decir elogiar, alabar, kai ainuntes ton theon, y alabando a Dios, epi pasin hois ecusan. Entonces, estaban volviendo, estaban retornando, dando la gloria y alabando a Dios, epipasin por todas las cosas, hois, las cuales ecusan, kai eidon, que habían escuchado, ecusan del verbo acuo, kai eidon, del verbo jorao, que habían escuchado, que habían visto,
Καθώς el alece prosautus. Καθώς, es decir, según, de acuerdo con el alece, de acuerdo con lo que se les había dicho, había sido dicho prosautus a ellos. Es decir, que el motivo de la gloria que ellos le dan a Dios, el motivo de la alabanza que ellos le dan a Dios, es básicamente el cumplimiento. Esa es la gloria. Como dice hermosamente un salmo, lo que habíamos oído lo hemos visto en la ciudad de nuestro Dios. Entonces, estos pastores le dan la gloria a Dios porque lo que habían oído, en este caso le habían oído al ángel, ¿cierto? Ecusan, kai eidon, cazos el alece, lo que les había sido dicho prosautus, había sido dicho a ellos. Entonces, es interesante esto, la alabanza en sentido cristiano no es en primer lugar una especie de exaltación de la emoción, no es un estado artificial de exaltación de la emoción, no, sino que la alabanza parte de acuo, ¿cierto? De ese ver, acuo caijorao, ese oír y ver, de ese comprobar, de ese verificar, de ese descubrir la verdad de Dios en nosotros. Eso es lo que trae alegría. Si nosotros tenemos alegría, si nosotros tenemos alabanza, no es simplemente porque estamos exaltados sensorialmente. No es una exaltación sensorial, no es una exaltación emocional, es el fruto de ver, es el fruto de escuchar, es el fruto de darnos cuenta que es verdad. En el fondo lo que produce alabanza es eso, saber que es verdad, que el evangelio es cierto, que la buena nueva se cumple. Eso es lo que trae alegría, eso es lo que trae alabanza. Kai jote eplestes san gemerai octo. Y cuando eplescesan. Eplescesan en voz pasiva, viene el verbo plezo. Plezo significa cumplirse, llenarse. Y cuando se cumplieron, gemerai octo, 8 días, cuando se cumplieron 8 días, aquí le ponen un artículo cuando se cumplieron los 8 días, pero tiene una razón de ser ese artículo, porque según la ley de Moisés había que circuncidar, por supuesto, a los varones, había que circuncidarlos a los 8 días. Y el verbo que aparece aquí es el verbo propio de la circuncisión, peritemein. Peritemein viene de cortar alrededor, que se refiere pues a la pequeña eh, cirugía propia de la circuncisión. Caijoti eplesthesan, cuando se cumplieron, gemerai octo, 8 días, tu peritemein para la circuncisión, autón, para circuncidarlo, kai eclece to onomautu Jesús, y fue llamado, o se le dio el nombre, está muy bien dicho, y se le llamó, ¿cierto? Tonomautu, se le dio el nombre de Jesús. Toclecen, lo cual había sido dicho hipotonangelu por el ángel, proto, sulem, si me cuesta trabajo esa palabra, sulemthenai, protusilemthenai auton en tecoilía. Entonces, y cuando se cumplieron los 8 días para la circuncisión del niño, le llamaron su nombre, o sea, lo llamaron Jesús, lo cual fue llamado, por el ángel hipotoangelu, pro, ese pro pues tiene sentido temporal ahí, pro a veces tiene sentido espacial, como decir delante de, y pro a veces tiene sentido eh, temporal, como decir antes. Entonces, en español tenemos la expresión antes, ¿cierto? Como adverbio, y tenemos ante como una preposición. Ante lo utilizamos en español
para referirnos a la disposición física, geográfica, y antes para la disposición temporal. Pero en algunas lenguas, estos dos se tienen al tiempo. En griego, por ejemplo, pro puede significar tanto para decir delante de, ¿cierto? Como para decir antes de. Es un poco lo mismo que sucede en inglés, ¿no? Con before. Before puede significar, en cierto contexto puede significar delante de, y en otro contexto puede significar antes de. Entonces, aquí dice que este es el nombre que fue dicho por el ángel protu sulemthenai. Sulemthenai viene del verbo sulambano. Sulambano. Lambano es recibir, sulambano es recibir junto con otros, recibir junto con otros, pero, pero en este contexto es indudable que significa concebir. Sería interesante averiguar la etimología de concebir, porque eh, si nosotros nos vamos al latín, vayamos al latín a este versículo 21, dice, et postquam consumatis sunt dies octo, ut circumcideretur, es decir, para que fuera circuncidado, vocatum est nomen eius Iesus, fue llamado Jesús, quod vocatum est evangelo, ¿cómo fue llamado? Lo cual fue llamado por el ángel, priusquam in útero conciperetur. Entonces, conciperetur es como tomar parte junto con otro. O sea que el verbo concebir, que nosotros tomamos del latín, en realidad tiene en latín el mismo sentido del griego de sulambano. Es como tomar parte con otro. Es muy interesante eso, ¿no? Esa manera de ver el concebir. Concebir significa algo así como, pues lo que estoy diciendo, tomar parte con otro, participar con otro. De hecho, sulambano, en cierto contexto, puede significar compartir. Y es muy interesante que ese sea el verbo que se utiliza tanto en latín como en griego para referirse a la concepción, para referirse al hecho de concebir, porque concebir es como compartir. Hypotonangelu pro tu sulemthenai auton, antes de que de la concepción de él ente coilia. Coilia es el vientre, son las entrañas, en latín traducen por el útero, aquí dicen el seno, es decir, es el interior, es el espacio interior, es la matriz de la mujer. Entonces ahí está la circuncisión. ¿Por qué es importante que se mencione la circuncisión? Pues porque la circuncisión era la señal, y de hecho es la señal básica de pertenencia a la alianza con Abraham. Y por consiguiente es la señal de pertenencia al pueblo judío. Entonces aquí aparece Jesús claramente como el judío, el que entra plenamente en la alianza de Moisés y desde la alianza de Moisés, pues nos va a conducir a la nueva y eterna alianza. Amigos, gracias por estar aquí. Gracias por darle este tiempo a la palabra de Dios. Nosotros hacemos lo mejor que podemos por reflexionar con esta palabra, pero indudablemente es el Espíritu Santo el que puede llevarnos a la plenitud de su significado, que va más allá de las palabras. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y por supuesto, no podemos terminar esta reflexión sin un profundo deseo de un año nuevo en la gracia de Cristo. Feliz año nuevo para todos, bendiciones y hasta la próxima.